15 festividades distintas en el estado. Hablo de los primeros 28 días de estar a cargo de la Secretaría de Cultura en el estado. Sin duda, lo que viene va a ser realmente con mucha intensidad el poder ir identificando. Tenemos poco más de un año, 4 meses. Entonces, la idea es poder alcanzar que en este pequeño inventario que se pueda llegar a hacer de las festividades, que repito, no solamente de los municipios, sino de sus juntas auxiliares o localidades, podamos contar con el mayor número de festividades ya en este pequeño inventario, pero sentar las bases de lo que en un futuro se puede hacer. O sea, estamos pensando mucho en qué cuentas vamos a entregar en este tiempo y no solamente a la ciudadanía en cuanto al actuar y al trabajo que desempeñemos desde la Secretaría de Cultura, sino también a quienes reciban en su momento esta encomienda, que les podamos dejar suficiente información, porque pues cuente con esas herramientas y las pueda utilizar para dar continuidad, no solamente en esta área, sino en otras que estamos identificando esa necesidad de generar información. Yo creo que ese va a ser un gran legado que va a dejar el gobernador en cuanto a dar condiciones de información. Trabajando muy relacionado con el municipio es, por ejemplo, del mole de caderas de Tehuacán, de La Matanza, ¿no? Entonces, ahorita estamos viendo que también se ha reconocido la elaboración, el proceso. Al hablar de patrimonio intangible, voy a poner un ejemplo que todos vamos a conocer bien. Cuando hablamos de que la talavera es patrimonio intangible de la humanidad reconocida por la UNESCO, estamos hablando que no es el objeto lo que está reconocido. Lo que se reconoce es el proceso de elaboración de la talavera, que es un proceso que lleva cientos de años, que lo heredamos de una tradición española que se sigue elaborando en España, en este poblado de Talavera de la Reina, y que trajeron esa técnica a Puebla, y personas que vivían en nuestro territorio, entre Tlaxcala y que después vinieron a Puebla, lo siguieron elaborando. Por eso este reconocimiento es, repito, no al objeto, no al plato, no a la taza, no a las distintas cosas que se fabrican o que se elaboran con esta técnica, sino la técnica misma. Esa es la que tiene cientos de años y es la que ha ido perdurando en el tiempo. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, con la elaboración de este guiso. Entonces, el conocer, por ejemplo, la opinión de las cocineras tradicionales, el saber cuál es la historia del mole de caderas, cómo empezó. Entonces, todo este tipo de información es la que se tiene que documentar como parte del legado y del patrimonio. No es en sí el platillo lo que va a recibir el reconocimiento, sino todo lo que gira en torno a este platillo. En cuanto a las materias primas, también el chile en nogada, por ejemplo, es otro elemento que también, ya como tal, la gastronomía poblana, en su aspecto genérico, tiene ya un reconocimiento, pero estamos buscando que se generen algunos detalles sobre algún tipo de elaboración de algunos platillos, que, hombre, ya forma parte de nuestra cultura, sin duda, pero sobre todo es lo que más presumimos cuando alguien viene de fuera. Y tenemos la oportunidad de compartir lo que tenemos en nuestro estado, o como diría el cantante cubano Virulo, luego le invitamos un mole, ¿no? A todos los visitantes, diciéndoles que no pica mucho, y bueno, esa es parte de nuestra gran tradición. En este caso es un reconocimiento que da el estado, no el gobierno, perdón, sino el Congreso, donde se establecen cuáles son los elementos de patrimonio intangible que pueden contar con estas características y que pudieran ser elegibles para tener este reconocimiento. Entonces, ese es un reconocimiento local. Se genera en todos los estados. Tenemos también, por ejemplo, el tema de los voladores, que ya en otros estados se reconocen como parte de su patrimonio intangible, y en Puebla tenemos que hacer lo propio para que también aquí sean reconocidos. Esta danza tan famosa y que nos ha llevado prácticamente a todo el mundo, y que lo mismo, cualquier visitante, pues cuando lo ve, se sorprende, ¿no? De lo que implica, y saber, no solamente es ver lo que sucede, sino saber qué existe detrás de esta festividad, ¿no? Eso es parte de lo que hay que buscar, el reconocimiento. Reconocimientos que estamos también gestionando. Y hay otros que digo, apenas empezamos a dialogar, porque sí tenemos que hacer, no es simplemente tener la festividad o tener esta actividad cultural la que permitiría ya ser merecedor de este reconocimiento, sino necesitamos, por ejemplo, hacer una serie de actividades como foros ciudadanos. Es muy importante involucrar a la ciudadanía en este tipo de actividades, que quienes participan en los distintos procesos opinen, cronistas, también hay que involucrar a los historiadores, como mesas de trabajo tenemos que generar, y después de un proceso que, repito, no es corto, se genera un dictamen que es el mismo que se va a proponer. Un elemento que yo insisto mucho para lo que las personas que son parte de estas tradiciones pueden ser beneficiarios directos es lo más importante en una sociedad, que es la identidad. O sea, lo que ha permitido que las sociedades puedan tener esa forma de reconocimiento mutuo,
que nos permite ir caminando, pues a ser mexicano, ¿no? Me permite, es como llevar una credencial que la llevo a otros lugares y me permite que me identifiquen con algo, ¿no? Yo al decir soy mexicano, en el imaginario de esa persona recaen una serie de situaciones que dirán, tequila, mezcal, mariachi, o sea, nos van asociando con cosas. Entonces, el generar y construir ese tipo de identidades en el espacio comunitario también va generando ese orgullo. Entonces, ese sería uno de los temas que podrían ser importantes. El otro es visibilizar esas prácticas, o sea, ponerlas en la mesa para que pudieran ser pues reconocidas por otros actores, ¿no? O que puedan ser sujeto de estudio para distintas disciplinas que nos permitan entender más estos fenómenos y nos permitan darles mejores condiciones en muchos casos. En el caso del turismo cultural, que es una rama importante dentro de esta disciplina del turismo, bueno, pues también hay que manejarla con cuidado, ¿no? No olvidemos que hay ciudades o hay territorios que su éxito en la rama del turismo se ha vuelto el fracaso o el impacto en otras dimensiones, ¿no? En la parte social, con elementos de discriminación, o en la parte económica, que pueden ser beneficiados ciertos sectores, pero puede afectar a otros que no tienen ese reconocimiento, y obviamente la parte ambiental, ¿no? El uso de los recursos. Muchas veces el turismo genera problemáticas de otra índole que bueno, pues tiene consecuencias para los habitantes que radican ahí. Uno de los temas que trabajo yo en lo personal es un tema que se llama Agenda 21 de la Cultura. Y la Agenda 21 de la Cultura lo que busca es incorporar al debate del desarrollo sostenible o sustentable que la cultura sea el cuarto pilar. Rapidísimo, ¿qué significa esto? Desde que se inventó el concepto del desarrollo sostenible, estaba en su concepción misma la incorporación de 3 elementos, que es lo social, lo ambiental y lo económico. En el tiempo, el tema ambientalista se fue posicionando el concepto, y cada vez que decimos sostenibilidad o sustentabilidad, nos quedamos con los temas ambientales. Ese es un error. Cuando hablamos de sostenibilidad y sustentabilidad, tenemos que pensar en el equilibrio en esas 3 dimensiones. Desde 2004, a nivel internacional, se ha generado un movimiento para buscar que la cultura sea reconocida como el cuarto pilar. Eso sería justamente, o sea, el buscar que en este caso la cultura dialogue con lo económico, con lo ambiental y con lo social, y exista un equilibrio entre esas 4 dimensiones. Ese sería el objetivo. ¿Cómo se logra? Bueno, trabajo con planeación, con visión, incorporando la visión obviamente de los pobladores, buscando distintas maneras en el ámbito económico, por ejemplo, lo que conocemos como la economía social, los cooperativismos, a buscar elementos o herramientas que puedan favorecer el desarrollo económico de las comunidades desde sus propios intereses, porque a veces queremos imponer nuestra visión cultural eurocéntrica, o en el caso de México, que es muy del tema centralista, hacia ciertas comunidades, y no es lo que la gente necesita o lo que la gente quiere. Tenemos que buscar cuáles son verdaderamente esas necesidades y hacia dónde ellos, como pueblos originarios, buscan contribuir o tener ese propio desarrollo, ¿no? Y no imponerles un modelo de desarrollo desde nuestra visión centralista. Entonces, claro que se puede. Implica mucha participación, mucho trabajo comunitario, implica inversión de recursos financieros, materiales, económicos, humanos, para que esto se pueda lograr, pero si hay voluntad, se puede hacer sin problema. Síguenos en todas nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, web, TikTok, YouTube, Ángulo 7 Noticias.